Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. La multiplicidad de conflictos, las fuerzas que defienden un mundo multipolar en contraposición a los intereses hegemónicos de Occidente y la incertidumbre política y electoral parecen concentrar la atención en la agenda internacional en el recién comenzado año 2024. La guerra trae muertes, desolación, destrucción de infraestructuras y también del medio ambiente. Lo más doloroso es su utilización según intereses geopolíticos, sin importar las pérdidas de vidas humanas y las graves secuelas humanitarias. No solo preocupan los conflictos en el año que acabamos de iniciar, sino también el crecimiento de la pobreza, la crisis humanitaria en diversas regiones, las apuestas por un mundo multipolar y el enfrentamiento aparejado a ello. Sobre eso y más estaremos abordando con Mirada 2020 en esta emisión junto a nuestro invitado, el profesor e investigador Hassan Pérez Casabona, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Acompáñenos. Bueno, Hassan, muy agradecido con que hayas aceptado nuestra invitación para acompañarnos acá en Mundo 2020. Un saludo, Mejía, y el placer es mío de compartir con ustedes en este programa de análisis sobre la situación internacional. Bien, bueno, Hassan, sin duda los estados de guerra y los conflictos bélicos siguen siendo una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional y lógicamente van a marcar la agenda política internacional en este año que recién ha iniciado. A tu juicio, ¿cuáles son los conflictos más graves? Si crees que algunos puedan ser solucionados en el transcurso de los próximos meses, a corto o a mediano plazo, ¿cuál es tu valoración al respecto? En primer lugar, Mejía, yo creo que siempre es muy útil para el análisis compartir con la audiencia la necesidad de tener una apreciación del devenir histórico. Desafortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial y que se erige el sistema de relaciones internacionales contemporáneo, se generó la esperanza de que se crearía un mundo de paz y desgraciadamente ha sido lo contrario. Ya en 1970, por ejemplo, yo recuerdo que importantes figuras, incluyendo los premios Nobel de la Paz en ese momento, entre ellos Linus Pauling y Philip Noel Baker, presentaron un informe a las Naciones Unidas en el año 70, remarcando que en los 25 años transcurridos, después de la Segunda Guerra Mundial, de la culminación en el 45, eran más de 100 conflictos bélicos los que persistían para entonces a nivel global. Bueno, con el epicentro en la guerra de Vietnam. Pero da una medida, ellos reconocían a partir de los estudios internacionales, del Instituto de Investigaciones dedicado a estos asuntos de la paz en Estocolmo y otras fuentes, como ya para la fecha se invertía 3 veces más en temas de guerra que vinculados, por ejemplo, a la sanidad. Si lo apreciamos desde la perspectiva cubana, hay un posicionamiento invariable en la figura del comandante en jefe. Ahí están sus discursos en el año 60, en el 15º periodo ordinario de la Asamblea General, o el que hace, por ejemplo, en 1979, en calidad Cuba de presidente del movimiento de países no alineados, después de la 6ª cumbre que se había efectuado días antes en La Habana, y todo el planteamiento teórico, pero además la explicación desde una dimensión integral del comandante de que tenía que decirse adiós a la filosofía de las armas, de la guerra, como única manera de poder encontrar soluciones a los agudos problemas. Pero lamentablemente esa filosofía, por supuesto, es la que se ha impuesto. Para la época, el gran intelectual, ahora me viene a la memoria, el gran intelectual dominicano Juan Bosch, primer presidente después de la tiranía de Trujillo y que vivió 20 años en Cuba, condecorado con la Orden José Martí también en 1988, cuando hace su estudio en 1967, el pentagonismo, sustituto del imperialismo, dice que los que tienen contratos, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el tema del complejo militar industrial, era más y nada menos que un cheque al portador, porque el gasto militar venía siendo de manera galopante en los momentos actuales más de 800.000 millones. Incluso después de la desaparición del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, todo esto se acentuó. De 1990 para acá han seguido teniendo crecimientos exponenciales. Es una industria absolutamente lucrativa. En la actualidad persisten más de 56 conflictos y eso yo creo que entraña una filosofía impuesta que es guerrerista, que desprecia la diplomacia, desprecia el valor de los instrumentos del multilateralismo, un reclamo, por ejemplo, sempiterno de la diplomacia revolucionaria cubana. Y yo te señalaría, en mi opinión, yo creo, en el momento en que estamos conversando, tras 96 días de ese genocidio que está ocurriendo
en el tema de Gaza, que es una de las expresiones más aberrantes, con el rechazo de la comunidad internacional. Ya no se pueden contabilizar el número de marchas, de voces académicas, intelectuales, jóvenes alrededor de todo el planeta, y sin embargo persiste ese genocidio que ya le ha costado más de 23.000 ciudadanos en Gaza que han sido asesinados. Pero es la expresión de un sistema que ha impuesto, ha instaurado el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza. Y esto tiene que ver también con las armas nucleares, tiene que ver incluso con las posiciones de las potencias, las otroras potencias imperiales, que en las transformaciones después del 45 comprendieron que desde el punto de vista militar. Yo creo que en ese sentido tiene un gran valor, y desde la perspectiva latinoamericana y caribeña siempre habrá que resaltarlo, lo que se aprobó aquí en La Habana en el año 2014, en la segunda cumbre de la CELAC, al considerar América Latina y el Caribe como una zona de paz, dentro de un escenario global que tanto cuando lo analizamos en el tiempo como en la contemporaneidad refleja lo contrario. Hassan, vinculado en parte a este tema de los conflictos bélicos, pero también a las secuelas remanentes que, por ejemplo, dejó la pandemia de la COVID-19 y el crecimiento de la pobreza extrema, particularmente en África subsahariana y Asia meridional, incluso naciones como Haití, en el caso de nuestro continente, hay un desbordamiento de crisis humanitarias, lógicamente. ¿Cómo consideras que impactará esta situación? Porque está aparejada también a esos conflictos bélicos. ¿Cómo va a impactar esta situación en el año? ¿Cómo influye el retroceso que ha ocurrido evidentemente en los compromisos internacionales o en el incumplimiento de esos compromisos internacionales en la situación de 2024? Los datos son escalofriantes, Mejía. En el año 2020 se estimaban 700 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Y hubo toda esta aproximación del sistema de Naciones Unidas de intentar acabar con la pobreza y con la pobreza extrema de cara al 2030. Ya todas las investigaciones, todos los estudios, el Banco Mundial, la CEPAL, todas las entidades están reconociendo que para el 2030 habrá más de 600 millones de pobres. Tú mencionabas el África subsahariana, tiene 389 millones de personas en pobreza. Y América Latina, 200 millones, el 30% de la población, y de ellos 86 en pobreza extrema. Hay países, el caso por ejemplo de Haití, Guatemala, que estos indicadores superan el 60%. Tú lo mencionabas vinculado, por ejemplo, también a la manera en que se acentuó bajo el impacto de la COVID-19. Entre el primer caso documentado en noviembre del 19, ya hay suficiente evidencia como antes de que apareciera este caso en Wuhan, en otras ciudades, incluyendo estadounidenses, habían casos y no se dieron a conocer a la prensa. Hasta la actualidad han sido más de 700 millones de personas infectadas y 7 millones de fallecimientos. En las últimas 4 semanas se ha producido un incremento del 52% a nivel mundial. Hay 105 países en este momento que reportan COVID, 50 que tienen fallecimiento, lo cual habla que ese flagelo no ha desaparecido. Incluso las autoridades de la OMS han recomendado nuevamente el uso de las mascarillas, mantener las políticas de distanciamiento social, a partir de que en determinados lugares no se logró los niveles de inmunización que se requerían para acabar con este flagelo. Las cifras de las últimas semanas están indicando que ha habido alrededor de 2.000 personas en unidades de cuidados intensivos y casi 100.000 casos que se dieron en determinadas naciones. Yo diría que todo esto, como tú señalabas, tiene un impacto sobre las crisis humanitarias. Las crisis humanitarias, se estima que en el año 2022 más de 100 personas huyeron de conflictos bélicos y que unos 340 son los indicadores que están de los últimos 3-4 años. Por eso te decía que está muy vinculado también a los conflictos bélicos. Esto refleja este mundo patas arriba, según Galeano. Este es un mundo lleno de contradicciones. Por ejemplo, los 20 países que están más afectados por las crisis humanitarias solo emiten el 1,9% de los gases de efecto invernadero. Y sin embargo reciben el 80% del impacto a partir de estos conflictos. Tú mencionabas también una idea central, el incumplimiento de las regulaciones de los pronunciamientos internacionales. Te mencioné el informe de la década del 70, pero ya desde aquel propio año se hablaba del 0,7% del Producto Interno Bruto para la ayuda al desarrollo. Ha sido una falacia. En múltiples ocasiones ha sido una entelequia. Lo que ha ocurrido es que se ha profundizado de manera estructural los sistemas de desigualdad. Los pobres han sido profundamente más pobres y los ricos han multiplicado. En el caso de las transnacionales, de los sistemas bancarios. Todos recordamos, por ejemplo, en el cambio climático, ahora que se efectuó la COP28, cuando hubo la de Copenhague, aquel reclamo del comandante Chávez, que no se salve a los bancos, que se salve a las personas, que se salve a los pueblos. Y sin embargo, las regulaciones y las visiones institucionales fueron privilegiar a las clases adineradas. Yo diría que todas esas incongruencias de una u otra manera convergen en este 2024 naciendo y remarca la necesidad
de solo mediante la concertación, los planteamientos globales, intentar encontrar soluciones a estos agudos problemas. Hassan, otro de los temas que resalta en cualquier análisis geopolítico actual es el auge de la tendencia hacia lo multipolar, en contraposición a ese poder hegemónico que intenta mantener el llamado Occidente colectivo. ¿Cuál es el impacto del crecimiento, no solo cuantitativo, sino también en cuanto a fortaleza económica y también un poco de trascendencia política que están teniendo entidades como el Grupo de Países BRIC, la Organización de Cooperación de Shanghái, la OPEC Plus, que ahora ha crecido con la incorporación de Brasil? Sin duda, estamos en un mundo signado por un nuevo orden en construcción. Yo diría que ese es un proceso inacabado, imperfecto, pero que remarca muy bien la tendencia a la multipolaridad, a la diversidad de enfoques. No estamos en el mundo que emanó tras la Segunda Guerra Mundial del 45, que logró dos pilares en la bipolaridad y que después, como señalábamos, la desintegración del campo socialista, las experiencias en Europa del Este y la Unión Soviética remarcó la preeminencia de una superpotencia. Estados Unidos viene atravesando un proceso de declinación hegemónica relativa de mediados de la década del 70 y hoy es imposible comprender el entramado de las relaciones internacionales sin esos actores que tú mencionabas, sin Brasil, Rusia, India, China, los BRIC, a los que se suman ahora 5 naciones, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita. Tú hablabas de la OPEC Plus, la OPEC sube en 1960 y después es reconocida en el 62 por el sistema de Naciones Unidas y llega a tener entre el 35 y el 40%. Pero cuando se le suma, por ejemplo, Rusia, sí, se le suma a México, se le suma a Omán, y llega al 60% de las producciones y es un ente... Países que no son miembros de la OPEP, pero que se han sumado a los OPEP Plus, no son miembros exacto, de los 13 que hoy están, porque por ejemplo Nigeria, Argelia, Angola, Irak, Irán sí están en el sistema, pero son políticas de incluso hay una diferencia entre la OPEP Plus y los países originales porque los acuerdos no son vinculantes. Pero todo esto yo diría, Mejía, que la lectura fundamental es cómo hay un énfasis, y hablaste de la Organización de Cooperación de Shanghái, surgida en junio del 2001, en la cual también, entre 8 naciones que tienen estatus pleno, está Rusia, está China y está la India. Que son las 3 grandes potencias. Claro, emergentes. Pero además en un crecimiento que desborda lo meramente cuantitativo sin que esto sea menor. No olvidemos el Banco... Por eso fue que te hice esa precisión. Claro, no olvidemos el Banco de Desarrollo, por ejemplo, en Shanghái, creado el nuevo banco del 2015, que ya ha invertido $30.000 millones en programas de desarrollo. Oye, muy interesante, pero vamos ahora, te sugiero, irnos ahora a una pausa y a regreso vamos a seguir acá con Mundo 2020. Muy interesante el tema, así que en instantes seguimos acá. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Más de 4.000 millones de personas están llamadas a las urnas en 2024 en 76 países, lo cual representa poco más del 51% de la población mundial. Habrá procesos eleccionarios en grandes potencias emergentes como la India y Rusia, importantes líderes regionales como Argelia, Indonesia y México, y también en Estados Unidos. Al margen de que los ciudadanos de esos países ejerzan su derecho de votar, sobresale la saturación informativa que sobre estos procesos mantienen los grandes grupos del poder mediático de Occidente, satanizando el ejercicio que realizan determinados países. Así, por ejemplo, puede usted escuchar o leer sobre incertidumbre, erosión democrática o tentaciones autocráticas si se trata de elecciones en países donde sus procesos no se ajustan a lo que Occidente dicta. O, por ejemplo, que en África se realizarán elecciones en 16 países, pero que solo 6 son democracias. ¿Quién lo dice? ¿Por qué este o aquel son democracias y ese no? Busquemos entonces respuestas junto a nuestro invitado, Hassan Pérez Casabonas. Ya volvemos.
Estamos de vuelta acá en Mundo 2020. Hassan, hay otro punto que no podía dejar de abordar acá en esta emisión contigo, y es el hecho de que diversos artículos que han sido publicados en finales de 2023 e incluso he leído algunos ya en el inicio del año en los más variopintos medios de difusión del planeta, sobre todo en aquellos donde el poder mediático trata de imponer un discurso preestablecido. He leído frases como esta: en 2024 la democracia está en peligro y va a seguir estando en peligro. ¿De veras está la democracia en peligro o, digamos, se trata de la democracia que quieren imponer precisamente desde Occidente según sus puntos de vista? ¿Con cuál variante tú te inclinarías? Sí, por supuesto, Mejía, tú señalabas, hay todo un sesgo en los análisis y además responde a una posición sistémica que no es de ahora, ha tenido décadas, la visión reproductiva del capitalismo en su etapa transnacional, desde el punto de vista también imperialista, del correlato desde la perspectiva ideológica, cultural y también del control de las masas. Recordemos aquella idea goebbeliana, una mentira repetida 1000 veces es más fuerte que una verdad, o la apreciación, por ejemplo, de un hombre como Kissinger: no necesitamos las cuestiones fácticas, necesitamos la manera en que los grandes conglomerados se apropian de los imaginarios. Y por supuesto que en las temáticas de las democracias, estamos hablando de 25 siglos atrás, desde la visión clásica ateniense, no sé, de Pericles, Dracón, Clístenes, Solón, pasando por los sistemas en Inglaterra, o la visión que luego va a poner la Revolución Francesa, ha estado marcada desde una perspectiva occidental. Yo creo que todos los procesos alternativos, vuelvo también a la idea de Chávez, vuelvo a una idea granchana de la participación, del consenso, tiene que desmarcarse de esos sistemas que privilegian exclusivamente el componente material, el componente económico. Desde nuestro ángulo, ¿cuántas veces no denunciamos cómo es posible hablar de democracia en sociedades con un 70% de analfabetismo, con 80% de la población en la pobreza, con 3, 4 familias que concentran todo el poderío económico, que dictan matrices, que excluyen la participación popular? Nosotros entendemos la democracia como un ejercicio genuino del poder, de la participación, de la construcción colectiva, ese poder popular que tiene que ser surgido de las bases, que también vaya desbordando las entidades clásicas del Estado surgido, un Estado anciano, ese tipo de Estado retardatario con tendencia al burocratismo, que en una lucha de clases juega un papel en un periodo de transición, pero que no son las fórmulas ideales. Yo creo que hay sapiencia, hay culturas originarias, hay miradas muy interesantes de África, de América Latina, de Asia, que son ignoradas, se imponen visiones eurocéntricas, anglosajonas, que son las que marcan las pautas, pero contra eso, contra esa narración oficial, contra esa perspectiva hay que luchar, y siempre la clave estará en la capacidad de participar los pueblos, la inteligencia colectiva y la construcción sobre los sistemas que sean auténticamente representativos de nuestro entramado cultural e identitario. En el caso de América Latina tenemos varias naciones, destacabas a África, pero también mencionaste a América Latina, y yo trato de agarrarte por ahí y un poco que me gustaría que entonces argumentaras, en el caso de América Latina, qué impactos podrían traer consigo los procesos eleccionarios que van a acontecer ahora en el 2024. ¿Qué opinión tienes sobre algunos de los casos específicos, si quisieras referirte a ellos, y sobre todo cuáles de dichas elecciones podrían tener incluso una tendencia significativa, impactante en nuestro continente? Este es un año, Mejía, no solo en América Latina, es un año muy marcado por la participación electoral. Se está estimando que a nivel global más de 4.500 millones de habitantes van a estar en naciones, el 51% vinculadas a elecciones. En América Latina son 6, desde la óptica presidencial, y hay 2 que lo van a tener a nivel municipal, que son Chile y Brasil. En apenas unos días, después que estemos conversando, ocurrirá en El Salvador. Es el primero de las 6 que corren en América Latina. Va a haber en El Salvador, va a estar en Panamá, en República Dominicana, en México, el 2 de junio México. Yo estoy seguro que va a realizar una elección histórica. Ya de entrada se está hablando que ampliamente las 2 candidatas, Claudia Sheinbaum, que es la representante de Morena y que cuenta con el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y Xochitl Gálvez, que es la candidata a la oposición, es prácticamente imposible que no ganen una de ellas 2, y ojalá sería la primera vez que un país de esta significación
ganaría una mujer. Y hay 2 mujeres que son las principales candidatas. Te decía México, después va a estar en Uruguay y también en Venezuela. Y hay un tema pendiente con relación a Haití. En América se viene dando una tendencia en los últimos 4 años, del 19 para acá, de los 19 procesos electorales, en 17 ha ganado la oposición. Esto viene a remarcar las tendencias de la alternación política clásica en los regímenes capitalistas, de que se considera que cuando se ha estado 4, 6 u 8 años quien se religió, hay un desgaste. Solamente 2 gobiernos pudieron mantenerse en los procesos de reelección del 19 para acá. La Nicaragua del Frente Sandinista del comandante Daniel Ortega y en el caso del Partido Colorado en Paraguay. Pero esta tendencia incluso de los últimos 10 años en América Latina es del 73%. El 73% de los procesos del 2003 ha ganado la oposición. Aquí hay un espectro variopinto. Por ejemplo, en Panamá se están postulando desde expresidentes como Ricardo Martinelli o Martín Torrijos contra la fuerza de Laurentino Cortizo. En Dominicana hay figuras que aspiran a la reelegirse, como el presidente Luis Abinader, y que va a contender, por ejemplo, con el candidato a la fuerza del pueblo, que es el expresidente Leonel Fernández. Y bueno, y en México hablábamos que después de todo este proceso, Claudia Sheinbaum, que fue jefa del gobierno de la Ciudad de México, que es una científica, que es premio Nobel a partir de las contribuciones al cambio climático, que es una académica, ha dicho que le correspondería de llegar a ejercer la presidencia construir el segundo piso de la denominada Cuarta Transformación que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo diría, en El Salvador hay toda una polémica en torno a la posible reelección o no de Nayib Bukele, pero yo diría que, y en Venezuela, que está para finales del segundo semestre, un país decisivo y que ha logrado, después de que el comandante Chávez, en aquella elección del 6 de diciembre del 98, parece que fue ayer, pero ya han transcurrido prácticamente 26 años, ganó con más del 56% y hizo lo que parecía imposible en el concierto latinoamericano, que se derrotara a 2 maquinarias como Acción Democrática y COPEI. Recordemos que las elecciones en América Latina la había inventado la derecha para sus candidatos, excepto la experiencia de Allende de la Unidad Popular, casi no siempre, en primer lugar, porque se ignoraban muchas personas que no tenían cédula, cuestiones de identidad, era parte del juego, y a partir de la victoria de Chávez comienza todo este gran proceso que ha llegado hasta aquí. Yo diría que estas 6 tienen un efecto tremendo. Hay un proceso que es la lucha entre revolución y formas retardatarias contra revolucionarias. Hay también una pugna por procesos de transformación democrático desde visiones nacionales que no pueden imitar a la revolución cubana y que no van a tener los niveles de radicalidad que quizá uno pretendería de manera teórica, sino que se ajustan a los contextos, a los pactos, a la realidad nacional, a las realidades, a las alianzas, pero al mismo tiempo también la capacidad de resistir. Lo que ha pasado en México tiene una significación extraordinaria, lo que está pasando en Brasil 20 años después de su primera victoria, el retorno del presidente Lula Planalto, y tenemos ese escenario terrible. Qué tristeza nos da para los que conocemos, admiramos la historia, la cultura, un país de la significación que tiene Argentina, cuando hemos visto lo que ha pasado, que parece, casi que lo retrotrae al medioevo, porque más allá de un elemento que se pueda discrepar, hay toda una visión neoliberal, profundamente entreguista, de desprecio a la identidad nacional, de subordinación a los capitales transnacionales, que es lo que ha impuesto esta llegada de Milei, contra la cual ya hay una resistencia galopante, creciente, de los sindicatos obreros, las cuestiones estudiantiles, porque además no se puede borrar de un cuajo nuestras luchas. Pero diría que estas 6 van a tener un impacto, y resalto el caso mexicano y también lo que acontezca en la amada Revolución Bolivariana. Bueno, pues entonces te propongo que vamos a mantenernos atentos a todos estos procesos. Muy agradecido porque hayas compartido con nosotros y que hayas enriquecido con tus conocimientos sobre este tema de lo que puede representar 2024 en cuanto a agenda internacional. Un placer para mí, Mejía, soy seguidor del programa, todo esto está en pleno desarrollo y analizando y tomando posicionamientos críticos ante eventos que son complejos, pero que hay que arrojar luces para su comprensión y su análisis. Bueno, pues muy agradecido y sabes que vamos a tenerte en cuenta para otro momento. En instantes estamos de vuelta para las conclusiones de nuestro programa. No hay dudas de que la humanidad vive momentos en extremo convulsos y peligrosos. Si 2023 resultó un año turbulento, el recién iniciado 2024 parece muy probable que igualmente lo sea. Queda esperar que las fuerzas que pujan por un mundo multipolar, sin imposiciones, con cooperación y respeto, puedan adelantarse a aquellas que propalan la división e intentan imponer hegemonías. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. Los esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión
Internacional.